del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera hablar acerca de la agenda de Dios. Alguien dirá, ¿a poco Dios tiene una agenda? ¿A poco Dios? ¿Usted cree que Dios tenga alguna agenda por ahí? ¿Para qué es una agenda, hermano? Paz de Cristo, hermanos. Exacto, hermano. Una agenda es... ¿Cuántos de aquí manejan una agenda? Bueno, casi los hermanos que tienen negocios son los que manejan más la agenda, pero una agenda es para escribir en ellos los eventos importantes que usted tiene, ya sea en el mes o sea en el año, y los escribe ahí para en su debido tiempo, cuando usted ve una agenda o cuando alguien le llama para tener algún evento con usted o hacer algo, usted lo primero que dice es: déjeme ver mi agenda. Amén. Para no intervenir en las actividades que nosotros tenemos. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo una agenda. Ella está. Dios bendiga a mi esposa. No, yo tengo una agenda, pero ella es la que, cuando algo sucede, digo, oye, ¿cómo andamos por ahí? Y ella es la que me dice, oye, mira, tenemos esta actividad o tenemos esta otra actividad y no se puede. Pero una agenda, hermano, es para recordar los eventos especiales que nosotros tenemos. Dios también tiene una agenda. Miren, en los últimos días hemos estado hablando acerca del deseo de Dios que Dios tiene para su pueblo. Amén. El deseo de bendecir al pueblo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Yo le decía la otra vez que cuando antes de que Dios formara al hombre, primero el Señor le forma un paraíso y lleno de provisiones. Amén. El infierno no fue hecho para el hombre. La Biblia dice que fue hecho para el diablo y sus seguidores, aquellos que le siguieron cuando el enemigo fue arrojado por tierra. Bendito el nombre del Señor. Ese lago de fuego o ese infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores, pero para el Hijo de Dios o para el hombre, Dios formó un paraíso en esta tierra y lleno de provisiones para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros no batallemos. El deseo de Dios es que nosotros no estemos sufriendo. El deseo de Dios no es que nosotros estemos padeciendo. Hemos hablado que vamos a pasar por luchas, que vamos a pasar por pruebas, va a haber desiertos en nuestra vida que vamos a enfrentar, pero el deseo de Dios es bendecir nuestra vida, aun cuando nos encontramos en medio de ese desierto. Ahí el Señor quiere bendecirnos. Y le decía que es importante, le decía lo que decía el pastor de México: he aprendido que si en lo poco yo le soy fiel a Dios, en lo mucho el Señor me va a poner. Dios no quiere ponerte nada más en lo poco, Él quiere ponerte en lo mucho también. Pero antes de ponerte en lo mucho, Dios quiere que nosotros aprendamos a serle fiel en lo poco que tenemos. Bendito el nombre del Señor. O sea que si nomás tengo un carro, con ese carro voy a alabar y voy a glorificar el nombre del Señor. Que si no tengo mucho en la alacena de mi casa, voy a alabar y voy a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que si no tengo mucho dinero en el banco, yo de igual manera voy a alabar y voy a glorificar a Dios con todo mi corazón. Y cuando el Señor dice: mi hijo me ha sido fiel en lo poco, entonces puedo ponerlo en lo mucho. No puede Dios ponerme en lo mucho si no le soy fiel en lo poco. Nosotros necesitamos aprender, porque lo mucho nos puede hacer daño y alejarnos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y el deseo de Dios es bendecirnos a cada uno de nosotros y ayudarnos en las cosas que nosotros tenemos. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender. Ahora mire, yo quiero decirle, porque alguien quizás se preguntará: ¿a poco Dios tiene una agenda? Yo quiero que abra su Biblia en el Salmo 139, en el versículo 16. Voy a pedir a un hermano que me ayude a leerlo. Amén, hijo. Ya que los hermanos lo tengan, porque yo quiero que usted tenga esto y que usted vea esto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 139, verso 10, léelo, hijo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sí entendió, hermano? Mi embrión vieron
tus ojos. Y en tu libro, quiere decir que Dios tiene un libro donde tiene escritas todas aquellas cosas que Dios tiene para tu vida. Y es cierto que este texto estaba hablando de la formación del ser en el vientre de una mujer. Pero ¿sabía usted que no termina la formación del hombre ahí? Cada uno de nosotros vinimos a este mundo con un propósito. Y el propósito de Dios no termina solamente cuando forma al ser dentro del vientre de una madre, sino que cuando sale de ahí, en ese libro también están escritas todas las provisiones que Dios tiene para el ser humano, para que pueda cumplir en esta vida el propósito que Dios tiene para él. Gloria a Dios. Si abres tu Biblia ahí en Jeremías capítulo 1. Abre tu Biblia, hermano. Si traes tu Biblia, úsala. Ahí en Jeremías capítulo 1. Y vamos a ver si el hermano nos ayuda a leer del 1 al 6. Escúchelo, por favor, léalo y escuche también. ¿Cómo dice, hermano? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hasta ahí. ¿Leíste el 5 al texto 5? Es el texto 5 ese que dice. Fíjese lo que dice, hermano. Antes que te formase, te conocí. O sea que como que Dios tiene una agenda, y en esa agenda escribió cada detalle de ti. El color de tus ojos, el color de tu pelo, tu estatura, el color de tu piel, todo Dios lo diseñó y lo escribió ahí, y luego le da formación. Por eso dice: antes que te formase te conocí, porque primero fuiste diseñado en la mente de Dios, y después pasaste al vientre de tu madre, y ahí Dios empezó a colocar cada parte que estaba escrita en ese libro sin faltar ninguna de ellas. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, antes que te formase yo te conocía, Jeremías. En el vientre de tu madre te santifiqué. Pero le decía: no termina la formación del hombre en el vientre de su madre, porque le dijo: y te di por profeta a las naciones. Jeremías, tú eres un profeta, tú vas a predicar mi palabra, vas a ser enviado a naciones y vas a predicar mi palabra. Pero hermano, tiene que haber un proceso de formación en la vida del hombre, y nosotros tenemos que entender que todo tiene su tiempo. El problema de muchos de nosotros que no hemos recibido las bendiciones de Dios es porque no hemos aprendido a esperar en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios y no en mi agenda. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque yo también tengo una agenda, pero no debo dejarme guiar por la agenda que yo tengo, sino por la agenda de Dios. Muchos de nosotros tenemos agendas, aunque no tienes un libro, pero la tienes en tu mente. Muchos de ustedes vinieron a Estados Unidos y dijeron: voy a ir a Estados Unidos, voy a trabajar un año y voy a regresar a México, voy a hacer una casa y voy a vivir aquí. Otros dijeron a El Salvador, otros dijeron a Honduras, otros dijeron a otras partes. Pero cuando cruzaste la frontera y llegaste a este lugar, te encontraste con el Creador de tu vida. Bendito el nombre, trató contigo, transformó tu vida y te dijo: esa es tu agenda, pero mi agenda es esta. Y mi propósito es este. Y el Señor desbarató todo lo que nosotros teníamos, y hasta la fecha aquí estamos todavía, muchos de nosotros, porque el Señor tiene su agenda, y nosotros tenemos que aprender que todo lo que se va a hacer está en la agenda de Dios y no en la nuestra, y va a ser en el tiempo perfecto de Dios y no en el de nosotros. Muchas de las veces nosotros no hemos recibido la bendición porque nos desesperamos.
Y una de las cosas que hacemos es tratamos de adelantar el tiempo de Dios, o simplemente truncamos el propósito de Dios. Y entonces no se cumple. Y no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos, por el libre albedrío que Dios nos ha dado. En la Biblia podemos encontrar hombres que Dios llamó con un propósito, pero no se cumplió el propósito de Dios porque ellos optaron por tomar otro camino y no tomar el camino que Dios les había marcado. Un ejemplo, en la Biblia encontramos a un hombre llamado Demas, que si tú te das cuenta en las cartas que Pablo escribe a los Gálatas, a los Efesios, le dice: oh Demas, mi compañero, os saluda. O sea, Demas es un compañero del apóstol Pablo, predicador de la palabra de Dios. Pero llegó el momento que Demas truncó el propósito de Dios. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas, mi compañero, me ha desamparado. Amando más este mundo, se fue a Tesalónica. Y hay gente que por amar más las cosas de este mundo trunca el propósito de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Podemos hablar del rey Saúl. Saúl fue un hombre que Dios llamó y había un propósito para él. Fue Dios quien llamó a este hombre. Pero este hombre no supo esperar el tiempo de Dios. Allá cuando el profeta le había dicho: al cabo de 7 días yo voy a llegar y vamos a ofrecer el sacrificio, ahí estaba Saúl esperando el tiempo y esperando, y se llegaron los 7 días y se desesperó. Y en el 7º día, Saúl, cuando no mira que Samuel viene, Saúl se decide ofrecer el holocausto, el sacrificio a él. Y cuando lo está ofreciendo, de repente se ve que Samuel viene caminando. Y Samuel le dijo: Saúl, ¿por qué te desesperaste? ¿Por qué tuviste que hacer algo que a ti no te correspondía? Tú deberías de haber esperado el tiempo. Es que el pueblo se desesperaba, miraba al enemigo que venía, miraba que el tiempo había avanzado y que tú no venías. Y el profeta le dijo: locamente has hecho esto. En otras palabras, has truncado el propósito de Dios para tu vida, porque tú fuiste llamado para reinar sobre Israel y tu descendencia reinara sobre el pueblo de Israel. Pero ahora Dios se ha provisto otro mejor que tú, bendito el nombre del Señor, porque Saúl amó más las cosas de este mundo. Y la Biblia nos aconseja a nosotros: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Si tú quieres permanecer siempre en el camino de Dios, es importante hacer la voluntad de Dios. Es importante hacer lo que Dios dice y esperar el tiempo de Dios. Alguien dijo por ahí: no por madrugar tanto va a amanecer más pronto, ni por andar aplastando el aguacate va a madurar más pronto. Todo tiene su tiempo. Y si nosotros adelantamos el tiempo, podemos causar daño. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Todo tiene que estar en el tiempo de Dios y nosotros aprender a esperar. Quiero que abra su Biblia en Gálatas 4:4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, porque ahí en ese tiempo en el cual tú estás esperando que se cumpla la promesa de Dios, si el tiempo se alarga o el tiempo está en la agenda de Dios, el día en que lo tiene estipulado, el enemigo puede acercarse a tu vida y puede lanzar dardos de desesperación, dardos de duda a tu mente, y para hacerte creer que Dios te ha engañado, que Dios no va a cumplir. Déjame decirte que aunque las cosas se miren adversas, tú debes de seguir creyendo que el Dios a quien tú sirves no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio una promesa, Él te la va a cumplir, pero en el tiempo que Él tiene determinado en su agenda. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, hijo. ¿Cuándo fue dada esta promesa a la humanidad? ¿Cuándo fue dada esta promesa a la humanidad? Fue allá en el huerto del Edén, cuando el Señor, haciendo juicio, le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa promesa fue dada. Pero hermano, pasaron muchos años. Los profetas hablaron de Él.
Bendito el nombre del Señor. Los profetas hablaban de él. El profeta Isaías decía: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bendito el nombre del Señor. Y él se oía a través de la voz de los profetas que una doncella de Jerusalén iba a ser el vaso que Dios iba a escoger. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, para venir a este mundo. Y se oía, y las doncellas de Jerusalén se guardaban. Hubo un tiempo donde no había palabra profética y pasaron un promedio de 430 años, si mal no recuerdo. Pero esa palabra, esa promesa estaba en la agenda de Dios. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer. Ahí estaba la doncella de Jerusalén. Ahí estaba aquella doncella virgen, esperando, confiando en que una de ellas iba a ser elegida. Pero cuando vino el tiempo, bendito el nombre del Señor, Dios envía al ángel bendito. Y ahí donde estaba la Virgen María, el Señor le dijo que era una mujer bien favorecida, bienaventurada, porque era la que Dios había elegido, el vaso que Dios había elegido, para que por medio de ella la simiente viniera a este mundo. Pero vino en el tiempo de Dios. Pasaron muchos años, pero la promesa estaba ahí, y la promesa se cumplió en el tiempo de Dios. Si usted se da cuenta, ahorita se oye mucho, o se han levantado muchos falsos predicadores, falsos profetas, que dicen que para tal fecha el mundo se va a acabar, y que para tal fecha el regreso del Señor Jesucristo va a venir a este mundo. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, porque ese día y esa hora está en la agenda del Dios Todopoderoso. Pero tengo por seguro que ese día se va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos, pero ese día se va a llegar, porque ya está en la agenda de Dios. No pasará, no se va a adelantar ni se va a atrasar. Ya está en la agenda de Dios. Y cuando se cumpla ese tiempo, bendito el nombre del Señor, cuando el Señor diga: se llegó el tiempo en mi agenda, entonces los cielos van a abrirse y van a dar paso al Señor Jesucristo, para que venga a encontrarse con su iglesia amada y poder nosotros encontrarnos con Él. Pero es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Y si nosotros no tenemos paciencia para esperar ese tiempo, entonces nosotros podemos desesperarnos y podemos estar tan cerquitas, hermano, de la bendición, y en nuestra desesperación truncar los planes de Dios para nuestra vida. Y es por la libertad que Dios te ha dado. Tú tienes la libertad de decidir servir a Dios o no servirle. Es una libertad que Dios nos ha dado, y esa libertad puede truncar los propósitos de Dios para nosotros. Amén. No debemos de desesperarnos. Uno de los dardos que el enemigo usa cuando tú estás esperando una promesa, y aquí está nuestro hermano, nuestro hermano Daniel, gloria al Señor. Años pasaron, no muchos años, pero sí fueron años los que pasaron, donde él estaba esperando una promesa que el Señor le había hecho a su hijo. Y en ese tiempo que él estaba esperando, sin lugar a duda, el enemigo se le acercó y le decía: ¿a poco crees que Dios tiene tiempo para ti? Son muchos los hermanos que están aquí. ¿A poco crees que eres digno? ¿A poco crees que eres el mejor de los hermanos? Es más, quizás muchas veces el enemigo se ha acercado a nosotros y nos ha dicho: Dios tiene cosas mejores que hacer. Tú no eres tan importante para Dios. Déjame decirte que si hay algo que le importa mucho a Dios en este mundo, eres tú, que estás sentado en esta silla, en esta hora, aquí en la casa del Señor. Si hay algo que a Dios le interesa mucho, es la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. Pero el enemigo trata de estropear los planes de Dios. Lo voy a desesperar. El Señor no ha respondido a lo que le prometió, y como tampoco él sabe la agenda de Dios, él dice: voy a tratar de desesperarlo. Y en ese tiempo tú tienes que tener paciencia. El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí. Y la paciencia, hermano, le decía la otra vez, la paciencia se utiliza la paciencia se utiliza cuando el tiempo se prolonga. Un ejemplo, si yo le digo a un hermano: dame un rate en la casa, y usted, aleluya, y usted me lleva a la casa, gloria al Señor, y usted me lleva a la casa, y yo le digo: espéreme aquí, hermano, ahorita salgo. Y yo entro y agarro mi manequín o agarro algo y salgo. Vean que usted no usó paciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si me tardo 20 minutos?
y me tardo media hora. Y ahí está el hermano prendiendo el carro y luego lo apaga. Y luego de repente hace como que se tropezó por ahí sentado en el asiento y tocó el claxon del carro, gloria al Señor, y empieza a desesperarse, ¿verdad que sí? Yo les he dicho, yo cuando voy con mi esposa a la tienda y me invita a la Walmart, le digo, Señor, dame paciencia. Dame paciencia, Señor, porque hay veces que entramos por una puerta y van el carro y agarra una cosa y agarra otra y salimos sin nada. Gloria al Señor. Y digo, dame paciencia. ¿Me estás grabando? Amén. Gloria al Señor. Y me graba para recordarme el rato. Gloria al Señor. Pero es cuando nosotros utilizamos paciencia, ¿verdad que sí? Y el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quizás hubo un tiempo prolongado, pero el salmista dijo, yo pacientemente esperé en Dios. Porque el Dios a quien tú sirves no nomás está interesado en llevarte al cielo. Él está interesado en bendecir tu vida aquí en esta vida mientras vives en este lugar. El Señor está interesado en proveer las provisiones que tú necesitas para que el propósito de Dios sea cumplido. El Señor nunca te va a enviar a un lugar con las manos vacías. Bendito el nombre del Señor. Él siempre te va a enviar con las provisiones que tú necesitas para que el propósito de Dios sea cumplido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero nosotros necesitamos aprender a confiar que Él tiene una agenda. El problema es que nosotros queremos que se cumpla nuestra agenda. Señor, ya tengo 6 meses así y yo esperaba que para al mes fulano. Dice, Señor, esa es tu agenda, pero la mía es otra. Dios nunca llegará tarde. Gloria al Señor. Estaba aquella familia, gloria al Señor, y quizás en la agenda de ellos estaba, si le hablamos al Señor Jesucristo que venga a orar por Lázaro, el Señor va a venir a orar por él y Lázaro va a ser sano. Vayan y díganme que es su amigo. ¿A poco creen que porque yo soy pastor el Señor me va a responder en mi tiempo? Hay cosas que yo quisiera. Mire, hermano, yo le decía a mi esposa la otra vez cuando el pastor me habló, yo le decía, si yo tuviera ahorita el dinero, yo agarro un avión a México, voy y compro una propiedad y les establezco. Y el Señor dice, espérate, todo es en mi tiempo. Todo es en mi tiempo. Bendito el nombre del Señor. El Señor quiere bendecirnos de nuestro tiempo. ¿A poco creen que porque soy el pastor el Señor va a decir, cuando voy a hacer en el tiempo de Él? No, hay cosas que están dentro del tiempo de Dios y nosotros no podemos cambiarlas. Hay cosas que con nuestro clamor a Dios pudiéramos cambiar, pero hay cosas que ya están agendadas y no podrán ser cambiadas por nada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos todo esto. Y aquel hombre le dijo, vayan, María Marta le dijo, vayan y díganle, en mi agenda está que él es mi amigo y que si yo le pido a él, él va a venir. Y fueron y le dijeron, Señor, tu amigo el que tanto, y los otros dijeron, el que tanto amas. ¿Verdad que Dios nos ama mucho? Dios nos ama, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esto dice otro texto, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El Señor nos ama y mucho. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y Él quiere bendecir nuestra vida, pero quiere enseñarnos que nosotros aprendamos a caminar dentro del tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él nunca llegará. Yo puedo equivocarme. Cuando adelanto el tiempo de Dios, yo me equivoco. Pero Dios nunca se va a equivocar. Pero en la agenda de Dios estaba de que Él tenía que orar por aquellas personas donde Él estaba. En su agenda de Él estaba que tenía que predicar su palabra. Y dice la Biblia que se quedó unos días más predicando, sanando enfermos. En la agenda de Dios estaba que el Señor iba a sanar enfermos ahí donde Él estaba en ese momento. Y Él no podía cambiar ese tiempo porque en su agenda ya estaba así. Y cuando llegó el tiempo de que en su agenda estaba de ir a despertar a Lázaro, le dijo a sus discípulos, ahora sí, vamos a donde está nuestro amigo Lázaro, porque duerme y lo voy a despertar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles no sabían lo que el Señor le estaba diciendo. Algunos de ellos le dijeron, Señor, Él quiere decir que si está durmiendo entonces ya está sano. Pero el Señor les hablaba que lo iba a despertar del sueño de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Y cuando llega, lo primero que Marta hace, saca su agenda.
Como muchas de las veces nosotros le presentamos nuestra agenda a Dios. Y el Señor dice, no me presentes tu agenda, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y Marta llegó y le sacó su agenda y dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, tú eres el culpable de lo que nos está pasando. Hay gente, hermano, hay hermanos que culpamos a Dios o que culpan a Dios por las cosas que nos suceden. Todo lo que Dios hace es perfecto. Aprendemos de aquel hombre llamado Job que nunca culpó a Dios de las cosas que le estaban pasando. Al contrario, cuando todo lo contrario o todo lo que se vino a su vida, Job pudo decir, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No acusar a Dios de las cosas que nos pasan, sino glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Marta sacó su agenda. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar. Yo sé, está escrito, y la creencia judía es en la resurrección de los muertos. Dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar. Y le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor reprenda al diablo cuando se nos acerca y nos dice, el Dios a quien tú sirves es mentiroso, el Dios a quien tú sirves no te presta atención. La Biblia dice que su oído está atento al clamor de sus hijos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé qué tú harías. Yo sé que cada madre conoce el llanto y el clamor de su hijo. Pero yo no sé qué tú harías si de repente tu hijo no está a tu lado, pero lo escuchas pegar un grito por ahí y te dice, mamá o papá, ayúdame. No creo que te vas a quedar y yo no sé qué es lo que le está pasando a mi hijo, pero yo me voy a quedar aquí en el culto. No. Yo creo que te levantas y sales corriendo. Pegas el brinco y sales a ver qué está pasando con tu hijo. Así es Dios. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros actuamos de una manera porque no somos Dios. Salimos corriendo en ese momento. Dios no sale corriendo porque Él tiene todo en control. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él está sentado en su trono en gloria. Y desde arriba Él tiene el control y tiene dominio sobre todo reino y sobre todo principado. Él tiene control, pero Él escucha el clamor de su Hijo. Cuando el Señor te dio una palabra, hermano, cree a la palabra del Señor. Cree a la palabra, no creas a la palabra del enemigo, cree a la palabra de Dios. El enemigo dice, te vas a quedar sin casa, y el Señor te dice, yo soy tu pastor y nada te va a hacer falta. ¿A qué le vamos a creer? ¿A la palabra del enemigo o a la palabra de Dios? A la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que si nosotros cumplimos con lo que Dios nos pide, dice que va a ahuyentar por vosotros al devorador. Fíjense qué grande bendición. Pero llega el enemigo y dice, no des para misiones. El pastor de Torrefuerte pide mucho dinero. No des tus diezmos, te vas a quedar. No, al contrario, el Señor, el enemigo es el que quiere quitarte toda la bendición que Dios tiene para ti. Yo le decía la otra vez a los hermanos, hermano, y la bendición de Dios no solamente es económica. Yo conozco un hermano que el tiempo que tengo conociéndolo nunca ha llevado a sus hijos al médico. Nunca los ha llevado al doctor. Pero es un hermano que no le pesa dar para la obra del Señor. Y a mis hermanos dicen, no, esta vez no voy a dar mi ofrenda, esta vez no voy a dar mi diezmo. Y sale y lo agarró el policía y le dio un ticket. Sale, se le ponchó una llanta. Sale, se le tronó el carro, el motor. Su hijo se le enfermó. En otra vez tuvimos a Monique en el hospital y la cuenta que llegó era arriba de $5,000. Hermano, el que tú no estés en el hospital es una bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor. El que tu hijo no esté en un hospital, el que tu hijo no esté enfermo, es una bendición de Dios para tu vida. Es más que el oro y que la plata. El que tu hijo no esté. Hay gente que tiene millones de dólares
y está sentado a la orilla de la cama de un hospital, porque en la cama del hospital está su hijo tendido esperando un donante de órgano, y como tiene que esperar el tiempo en la lista, él con todo su dinero no puede hacer nada. Pero tu hijo puede ir a la cama de un hospital, y si tú vas al lado de tu hijo y clamas al Dios a quien tú sirves, él extiende su mano poderosa, toca el cuerpo de tu hijo y le da la sanidad. Le dijo a Jeremías: yo te formé en el vientre de tu madre. Dijo el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron puestas: el brazo, la cabeza, la mano, el dedo. Cada órgano del cuerpo Dios lo acomodó en su lugar. ¿Tú crees que Él no nos conoce? ¿Tú crees que Él no conoce a tus hijos? ¿Tú no crees que si a tu hijo le hace falta un órgano, el Señor puede ponérselo? No hay nada imposible para Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él tiene todo en control, pero nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego por ahí lo llevó y le dijo Marta. Y cuando llegó María, aunque María tomó otra postura más humilde, bendito el nombre del Señor, le dijo: llévame donde le pusieron. Y lo llevaron al sepulcro. Y ahí donde estaba en el sepulcro, el Señor le dijo: quiten la piedra. En otras palabras hay cosas que tú tienes que hacer, y hay cosas que Dios va a hacer. Tú haces lo que es posible para ti, Dios hará lo que es imposible para ti. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ya hace 4 días que mi hermano ha muerto. El cuerpo o ya huele mal. El Señor volvió y dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quiere decir que solamente basta con creer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los padres que vienen a la oración y claman y gimen por sus hijos. Aunque tú veas que tu hijo se está perdiendo, confía en el Señor. Él tiene el poder para extender su mano y ahí del hoyo de la muerte sacarlo y darle vida y entregarlo en tus manos. Pero Dios dice: yo quiero que tú hagas lo que es posible para ti. Yo voy a hacer lo que es imposible para ti. Hay cosas que se ven imposibles en ocasiones en nuestros hijos. Oh, yo no creo que mi hijo vaya a cambiar. Yo no creo que mi hijo... Tú tienes que creerlo en el nombre de Jesucristo, porque hay una promesa de Dios para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es promesa de Dios. Pero pastores, que yo veo a mi hijo o veo a mi hija así y la veo de esta manera. Yo le decía otra vez: no importa si tú llegas a ver a tu hijo o a tu hija con una botella de licor en su mano, tú dile: el diablo mentiroso, esa propiedad, esa herencia el Señor me la ha dado, y yo creo que el Señor puede transformar esa botella de licor en una Biblia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y que si ahorita estoy viendo a mi hijo con una botella de licor, un día voy a verlo con una Biblia predicando